Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. So, this is being recorded, so why don't you give her a message and say, Courtney, we love you. Okay, ready? On the count of 3. 1, 2, 3. Thanks. De abril de 1994, Seattle. Una escopeta, una nota y una historia que quizás no nos contaron completa. Hoy, en Dimensión Oculta, nos adentramos en uno de los casos más impactantes y controvertidos de la historia reciente. La muerte de Kurt Cobain, la voz de toda una generación que más de 3 décadas después sigue rodeada de dudas, sombras y nuevas preguntas. Porque lo que durante años se dio por cerrado, hoy vuelve a abrirse. Nuevas investigaciones, análisis forenses y teorías que podrían cambiar por completo lo que creíamos saber. Para analizar estas últimas revelaciones contamos con la mirada experta del criminólogo y escritor Félix Ríos. Con él vamos a hablar sobre las nuevas líneas de investigación y todo aquello que podría reescribir la historia de aquella noche. ¿Estamos ante un suicidio o ante algo mucho más oscuro? Esto es Dimensión Oculta. ¿Suicidio o algo más? ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo te encuentras? Otra vez por aquí, por Dimensión Oculta. Nos alegra saludarte de nuevo. Muy buenas, Carmen. Encantado de estar con todos tus seguidores para explicaros las claves fundamentales de un caso que, como veremos, no tiene tanto misterio como la mayoría de la gente pueda llegar a pensar. Lo que ocurre es que siempre ya sabemos que hay una cierta corriente, ¿no?, dentro de los seguidores de cualquier tipo de figura importante, ¿no? Como en este caso, pues el vocalista principal del grupo Nirvana, ¿no? Que además yo creo que es de nuestra generación, ¿no, Carmen? Y más de una vez estaríamos en algún pub a los 17 años tomando una cerveza y escuchando algún tema del Unplugged, por ejemplo, que es el disco que más recuerdo yo. Pero como te digo... Yo creo que no. Bueno, tú seguramente sí, a mí no me dejaban esas edades estar por ahí. Bueno, No, bueno. no. Pero bueno, después sí lo escuchaba en casa, en alguna competición de natación me encantaba escuchar, ponerme los Wallman y llevar la cinta, ¿no? Que muchas veces era esa, Cranberries también.
Y bueno, y sí tengo recuerdos sobre todo de compañeros de natación que les encantaba escucharlo, ¿no? Y sí, pero a esas edades a mí de momento no me Todavía dejaban. Los tiempos no eran te dejamos diferentes, salir. era No te diferente. dejamos salir. Está bien, debe ser eso, debe ser eso. Pero bueno, lo importante, Carmen, es que, como ya veremos, ya digo, al igual que ha ocurrido con muchos personajes importantes de la historia, ¿no? Elvis, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es la gran incógnita, ¿no? Que todo el mundo dice que o Elvis está vivo o a Elvis lo mataron, ¿no? Pues como veremos seguramente la ciencia criminológica, la criminalística, la medicina legal, lo que nos van a, vamos, lo que nos demuestran o lo que hacia donde nos conducen es a pensar en que realmente no hay demasiados misterios en la muerte de Kurt, ¿no? Pero bueno, vamos a analizarlo y que cada cual saque sus propias conclusiones. Efectivamente, ya vamos a descubrir por qué estamos comentando todo esto, pero para aquellos oyentes que no saben cómo falleció Kurt Cobain, ¿cuál es la versión oficial sobre su muerte? Félix, para situarnos un poquito. Bueno, pues se supone que el 8 de abril del año 1994, un electricista, Gary Smith, entra en la casa de Kurt Cobain sin saber que él estaba allí. Se supone que tenía que hacer una instalación que tenía que ver con el sistema de seguridad y era una especie como de habitación acristalada que estaba sobre el garaje. Pues le da la impresión inicial cuando entra de que lo que hay ahí es una especie como de maniquí, pero le llama la atención que ve un arma de fuego tirada en el suelo. Entonces cuando entra a la habitación, pues se lleva la sorpresa de encontrarse, o cuando intenta entrar a la habitación, porque como luego veremos había un taburete que dificultaba el poder acceder a ella, pues se da cuenta de que lo que hay es pues una desagradable escena de lo que en ese momento, pues yo no sé si este hombre llegaría a sospechar si podría tratarse de un suicidio o un homicidio, ¿no? Si a esto le acompañamos una nota de despedida que se encontró, pues a partir de ahí es donde empieza todo, ¿no? La investigación policial del condado de King, en Seattle, los posteriores resultados digamos, del Instituto de Medicina Legal de allí, ¿no? La oficina del coroner, ¿no? Del forense, que es como se denomina en Estados Unidos. Y luego, pues todo lo que ha habido, que ahora lo iremos desgranando, días después y años después, sobre versiones alternativas de qué es lo que realmente pudo haberle ocurrido a Kurt, porque la versión oficial, como bien has comentado, o como creo que hemos mencionado al principio, se decanta al hecho de que aquí no hay más que un suicidio. Ujú. Pero por eso mismo, ¿no? Los investigadores llegaron a a la conclusión de que era un suicidio. Ya nos han nombrado algunos de los elementos, pero para mí me gusta mucho siempre ponerme en situación, tener una imagen, qué se encontró, bueno, aparte de la nota, y por qué se ha generado siempre esa duda desde el principio de que no fue un suicidio, a pesar de esos elementos que encontraron. Sí. Bueno, de hecho, cuando tus seguidores estén escuchando el podcast, a través de las redes sociales te haré llegar alguna infografía donde se puede ver con bastante exactitud cómo estaba compuesto el escenario, ¿no? Se encuentra el cadáver de Cobain tirado en la habitación. Hay una escopeta del calibre 20, concretamente creo que era una Remington número 11. Junto a él tiene una herida en el mentón de esta escopeta de cartuchos que obviamente pues le había perforado gran parte del cráneo, ¿no? Al entrar dentro de su cuerpo al ser disparada. Había una caja con elementos que hacían evidente que había habido un consumo de heroína previo, ¿de acuerdo? Y luego pues había una especie de butaca, ¿no? Un butacón que no impedía el paso del todo, pero sí dificultaba la entrada a la habitación, que por cierto la habitación estaba cerrada, ¿vale? Si a esto le añadimos una nota de suicidio que ha sembrado luego, posteriormente, pues un cierto halo de misterio, pues en principio incluso los indicios iniciales apuntaban a el hecho de que Cobain lo que había hecho era quitarse la vida. Ese digamos que sería un poco el paradigma del escenario criminal o vamos a decir así, el escenario de muerte violenta que se encuentran los investigadores, como ya digo, del condado de King, en Seattle, en cuanto a la muerte del protagonista de esta historia. También creo recordar, no me falla la memoria, que había una lata de cerveza que estaba consumida, creo que a un cuarto o algo así, y de manera un poco ritual, la cartera del propio Kurt abierta por el lado digamos, de su identificación del carnet de conducir, ¿no? Como si
No sé si, a lo mejor no sé si la comparativa sería la correcta, ¿no? Yo creo que, Carmen, tú recordarás los clásicos muñecos de los años 80 o 90, ¿no? Que te vendían el blister, ¿no? De un Ujú, muñeco de acción o una Barbie, vamos a pensar en una Barbie donde se ve el personaje principal y luego los complementos, ¿no? Es decir, la chaqueta perfectamente colocada, en este caso, como ya digo, la documentación, el resto de la caja de los cartuchos de escopeta, etcétera, ¿no? Estaba todo como perfectamente ujú. escenificado. No, 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 tremendo. Bueno, ya sí que me hago esa idea, pero claro, también yo recuerdo, Félix, después de investigar, después de que ahora me vienen cosas a la mente, ¿no? Cuando recuerdo este caso, el hecho de que, claro, una vida tormentosa, no estaba pasando por buen momento, muchas pesadillas, cambios en las letras de sus canciones. Ujú. Sí, correcto. Ten en cuenta que cuando se investiga una muerte violenta, y en este caso también se hizo en el caso de Cobain, no se trata solo de lo que te encuentras en el escenario, sino que luego tienes que hacer lo que todo el mundo conoce como autopsia psicológica. O sea, tienes que reconstruir cuál es el estado emocional, intelectual, cognitivo de la persona previo a encontrarla fallecida, ¿no? Y ahí es donde pues hay que realizar entrevistas, ¿no? A todos sus seres queridos, a sus amigos, sus compañeros de trabajo, en fin, a cualquier persona que hubiese tenido contacto con él en los últimos meses o incluso los últimos años y a partir de ahí trazar un perfil. ¿Para qué? Pues para ver si efectivamente había habido algún tipo de idea suicida previa a este señor, si había antecedentes en la familia de algún tipo de conducta de este tipo, algún tipo de adicción, etcétera. Y ahí también es donde nos encontramos una gran cantidad de indicios, Carmen, que nos hacen afianzar todavía más lo que ya los investigadores habían encontrado en la escena, ¿no? Yo creo que era más que consabido que como muchas, lamentablemente, como muchas estrellas de la música, pues en este caso Kurt tenía una adicción importante a la heroína, ¿no? Que había empezado ya a la tierna edad de los 19 años, ¿no? Si a eso le unimos, pues ya digo, cuestiones como antecedentes familiares, uno de sus tíos paternos se había suicidado y además exactamente igual, Carmen, o sea, utilizando un arma de fuego larga, ¿no? Pues lo que pasó durante los días anteriores, desde el último concierto que dio en Alemania, con un encuentro posterior pues, con su pareja en Roma porque había tenido algún tipo de problemas o patologías relacionados con lo que era, en teoría, ¿no? O oficialmente la garganta, problemas médicos que él tenía desde hace tiempo, un carácter más que deprimido, ¿sabes? Yo creo que eso se ve muy claramente en las letras, ¿no? Y yo creo que eso forma también parte de lo brillante de la música de los últimos discos, sobre todo de Nirvana, ¿no? Que te transmite pues el cantante ese dolor y ese sufrimiento interno por el que pasan pues todas las personas que a través de una depresión acaban por quitarse la vida, ¿no? Y ya digo, al final yo creo que todo se conforma en una especie como de cóctel, ¿no? Donde por un lado tenemos pues esta personalidad atormentada, ¿no? Por todas estas cuestiones que te he comentado, más luego pues esa cantidad de sucesos, ¿no? Que fueron pasando previamente al terrible hallazgo del cuerpo. Ujú. Así es, por desgracia, como comentabas, nada, el hecho de que muchos artistas, muchas personas que consiguieron la fama, pues bueno, aparte de tener adicciones, también hablan de esa soledad, ¿no? De ese sentirse solos a pesar de estar rodeados y por desgracia muchos acaban en la misma situación. Y ahora también recuerdo incluso dibujos realizados por él, donde eran bastante perturbadores. Ya digo, era una especie de ser autodestructivo. Yo entiendo que en aquella época formaba parte de su atractivo también como personaje, ¿no? No solamente como cantante. Y eso pues se ve plasmado en un montón de cuestiones, ¿no? Desde, pues como tú dices, ¿no? Dibujos, cartas. Fíjate que con respecto a eso, ¿no? A ese tipo de expresiones sobre la carta, se ha querido hacer diferentes tipos de reinterpretaciones en relación a si lo que él estaba plasmando era que dejaba la música o que dejaba la vida, ¿no? Y yo he leído la carta en varias ocasiones, incluso teniendo en cuenta que la traducción puede tener distintos matices, y a mí me parece un mensaje absolutamente claro de despedida.
exactamente igual como los que me he encontrado en muchas ocasiones en casos de personas que deciden, pues, quitarse de en medio, pues, porque no, porque para ellos el seguir viviendo constituye un elemento de sufrimiento, ¿no? Pero sin embargo, este ha sido uno de los elementos, entre varios, creo que han sido en total como entre 5 y 7 elementos, los que los escépticos en muchas ocasiones han atribuido a la versión contraria, es decir, que alguien acabó con la vida de Kurt, ¿no? Se agarran a la carta para hacer una reinterpretación, que al fin y al cabo ya sabes que todo es subjetivo, y decir que no, que ahí él no se estaba despidiendo de la vida, sino que se estaba despidiendo de la música sin más, ¿no? Eso parece una lectura sencilla, pero yo creo que todos entendemos que también la música para él era su vida y que ya había dejado de tener sentido, ¿no? Bueno, Feli, has comentado lo de la carta. Para aquellos oyentes que no hayan tenido la oportunidad de ver cuál es el contenido, ¿la tienes por casualidad por ahí? ¿La puedes leer? Sí, si te parece como es una carta bastante larga, voy a leer algunos extractos que me parecen de lo más interesantes. Lo primero es que la carta está dirigida a Boda. Boda era un personaje, digamos, imaginario, como le ocurre a muchos niños, ¿no? Y a muchas niñas. Un personaje imaginario que era como un amigo que tenía él desde su infancia, ¿no? Ahí, si queréis, más adelante podemos entrar a hablar de la infancia atormentada que tuvo, la separación de sus padres, etc. Pero bueno, por mencionarte solo algunos párrafos para que cada cual saque sus propias conclusiones. Por ejemplo, dice, a veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. Y sigo intentándolo, créeme, Señor, pero no es suficiente. Yo creo que en esa frase nos está explicando que él ya ha perdido, digamos, esa ilusión, ¿no? Por subir al escenario y que para él se está volviendo una especie como de monotonía, ¿no? De que estoy subiendo aquí, pues como la persona que es empleado en una multinacional y se siente que no es nadie y todas las mañanas llega, ficha para entrar al trabajo y luego ficha para salir, pues esa era la impresión que tenía de su propio trabajo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y yo creo que es un elemento más que importante, ¿no? Luego, por ejemplo, cuestiones curiosas, ¿no? Para aquellos que les gusta el tema de los horóscopos y demás. Dice, solo hay bien en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente. Tanto que eso me hace sentir jodidamente triste. El típico Piscis, triste, sensible, insatisfecho. Dios mío, ¿por qué no puedo disfrutar? No lo sé. Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda mucho cómo había sido yo. Este también es otro factor bastante habitual en las personas que tienen ideas suicidas y es una depresión importante previa. Y fíjate que aquí yo creo que el concepto de depresión lo tenemos que interpretar en el hecho de que cuando hay personas que se sienten tremendamente tristes, pero sin embargo miran a su alrededor y creen que deberían de estar felices con todo lo que tienen. Pero hay algo dentro de ellos, hay una especie de río subterráneo, ¿no? Me gusta mucho esa frase, que ellos no terminan de identificar y que es digamos, es aquello que les hace estar rumiando el no tener energías para despertarse día a día y vivir la vida con ilusión, ¿no? Mm. No sé, por ejemplo, y ya si quieres, No, no, es que estaba pensando en que la tristeza que tuvo que sentir, y por lo menos era consciente, ¿no? De que podía tener una vida plena y en vez de seguir adelante con ella, era tanto ese sufrimiento, tantos pensamientos negativos que tenía que optó por lo que hizo hipotéticamente, ¿no? Porque bueno, ahora diremos el por qué, pero que es duro, ¿no? Leer esta carta, ¿no? Fíjate que ya la parte final, Carmen, y esto me parece una parte súper interesante, de hecho podría ser perfectamente, pues podría conformar algunas de las líneas de algunas de las letras de sus canciones, ¿no? Dice, gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por sus cartas y su interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain, Frances y Courtney, estaré en su altar. Por favor, Courtney, sigue adelante con Frances por su vida, que será mucho más feliz sin mí. Los quiero y los quiero. Yo creo que aquí, sobre todo en esta última parte, no hay un mensaje a
la vida de mi familia va a ser más feliz si yo dejo la música, sino está claro que se está despidiendo de sus seres más queridos, ¿no? Yo aquí ya no veo absolutamente ningún género de duda. Y fíjate, Carmen, que sobre esta carta se han hecho 500 peritajes, por lo menos, donde al final siempre se ha llegado a la conclusión de que era la caligrafía de Kurt y que además nadie lo había forzado a escribir los párrafos y que todo estaba escrito de una manera espontánea, ¿no? Ujú. Los oyentes dirán, ¿por qué estamos hablando ahora de esto? Y es por eso mismo, por lo que estás diciendo ahora, Félix, en este año 2026, como que hay un nuevo informe forense independiente, ¿no? Que pone en duda de que la muerte de Kurt Cobain fue por suicidio, sino que podría tratarse de un homicidio. Y aquí entonces me vino a la cabeza tu nombre, porque sé que, bueno, seguro que has mirado o has investigado ese informe, o por lo menos lo que se sabe de él, porque no sé si, me imagino que será complicado tener acceso a él, pero sí que alguna información has podido rescatar seguro y ver tu opinión en ese sentido. Mm. Sí, bueno, vamos a ver. Aquí hay que distinguir algo con claridad. Ya sabes que en muchas ocasiones en las redes sociales se repiten noticias, se retuitean, en fin, y muchas veces no se atiende al origen para saber exactamente qué es lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo originalmente es que hay un informe independiente que en principio establece que la muerte de Kurt Cobain efectivamente no pudo haber sido una muerte suicida, sino una muerte de carácter homicida. Ahora bien, no es que hayan aparecido nuevas pruebas y tampoco es que, que esto se haya transformado en una serie de informes que hayan sido aportados al Departamento de Policía, ¿vale? Del condado de King, y que esto haya hecho que se hayan reevaluado las pruebas, que se haya revisado de nuevo la muerte de Cobain, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que ha ocurrido es que un grupo independiente de personas, ¿no? Del ámbito forense y también del ámbito periodístico, ¿vale? Pues simplemente han hecho una reinterpretación de los documentos que ya existían, ¿vale? No ha habido un análisis técnico de ningún objeto físico, por así decirlo, no ha habido algo nuevo que haya aparecido, sino simplemente hacen una interpretación diferente a la interpretación que hace el Departamento de Policía. Aún así, el Departamento de Policía y la Oficina del Forense hicieron también una nueva revisión, digamos, documental o extraoficial para ver si el tipo de afirmaciones que estaban haciendo estos comunicadores tenía algún tipo de peso. Y daba la casualidad, querida Carmen, que realmente lo único que estaban haciendo era secundar lo que se llama la teoría de Tom Grant, ¿vale? Para aquellos que no conozcan en profundidad el caso, Tom Grant era un investigador privado independiente que ya en los años 90 fue contratado por la mujer de Cobain para intentar encontrarlo días previos al hallazgo de su muerte, porque se sabía que era bastante probable que tenía algún tipo de carácter o de, digamos, conductual sobre el hecho de que podía en cualquier momento quitarse la vida, ¿no? Ya había habido algunos amagos, había habido pues incluso llamadas a la policía para que intervinieran en la casa, pues bastantes días previos, etcétera. Entonces, Tom Grant, una vez que aparece, que no consigue encontrar a Cobain y sin embargo el cantante aparece muerto, a partir de ahí, con el paso del tiempo, pues ha ido intentando perpetuar, yo creo, la teoría de que la muerte no es un suicidio, sino es un homicidio. Y básicamente ¿en qué consiste o cuáles son los puntos en los que, digamos, se sustenta, ¿no?, esta teoría? Lo primero es su propia interpretación de los análisis toxicológicos, lo segundo es su propia interpretación de la escena del crimen y por último su propia interpretación sobre si se llegó a usar o no una tarjeta, al parecer de crédito que tenía Kurt, ¿no? Y lo que ha ocurrido, como bien has comentado, es que recientemente estas teorías de Tom Grant, que como ya digo datan de finales de los años 90, han sido simplemente otra vez puestas en la palestra y en la actualidad por parte de este otro, al parecer, grupo. Pero ya digo, no aportan absolutamente nada nuevo y ha habido incluso comunicaciones por parte del Departamento de Policía que ellos dicen, oye, nosotros estamos abiertos a que si alguien nos demuestra con algo diferente que interpretar de una manera subjetiva diferente a nosotros cada uno de los indicios, pues estamos dispuestos a
a revisar el caso. De hecho, ya a finales de los 90 hubo una primera revisión, Carmen, y volvieron otra vez a concluir exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, si quieres, podemos entrar, si quieres, en cada uno de estos tres elementos que te he mencionado por encima para ver qué base tienen y si realmente la interpretación que hace recientemente este grupo es la correcta o la correcta es la de la policía. Me parece muy bien porque justo te iba a preguntar eso, desde tu experiencia, bueno, ya más o menos lo estás deslumbrando, pero Ujú. sobre todo hablar de esos patrones, ¿no? ¿Cuál se acerca más al suicidio o al homicidio? Mirando lo que han aportado Claro, este claro, informe fíjate, nuevo. claro, fíjate, Carmen, que antes hemos hablado de lo que es ajeno al escenario criminal, es decir, de los antecedentes de Kurt, de los antecedentes familiares, de lo que pasó días antes, de cómo era su personalidad. En fin, yo creo que todos tenemos claro que hay un perfil de una persona que, oye, nos aparece una red flag y decimos, cuidado, que este señor en cualquier momento se puede quitar la vida. Pero vale, ahora vamos a la segunda parte. Vámonos directamente a lo que es el escenario en sí y vamos a ver qué es lo que sostienen este equipo que como ya digo, al fin y al cabo lo único que hace es apoyarse en las teorías que ya Tom Grant, que luego si quieres entraremos también en intentar saber qué trasfondo hay detrás de que haya personas interesadas en que aquí no haya un suicidio, sino un homicidio. Y vamos a desglosarlo, ¿no? Entonces, mira, en primer lugar, la toxicología. Se sabe que los análisis de toxicología determinaron que el nivel de consumo de heroína en sangre que tenía Kurt era de 1,52 miligramos litros, ¿vale? Eso normalmente está cerca de lo que se llama el colapso, es decir, que estás a punto de entrar o en una sobredosis o por lo menos en un estado en el que vas a perder el conocimiento, ¿no? Entonces, ellos dicen, pues si este era el estado toxicológico de este señor, pues significa que este señor es imposible que haya podido sostener una escopeta y pegarse un tiro, ¿vale? Contrarrespuesta. La mayoría de los estudios forenses han demostrado que personas que han estado tolerando un consumo alto de heroína no tienen por qué verse, digamos, colapsados o de manera o entrar en una fase de inconsciencia de manera inmediata en el momento en el que se han suministrado esa cantidad de heroína, ¿vale? Es decir, a lo mejor, pues si tú te pinchas esa cantidad de cocaína, Carmen, como me la pincho yo, pues posiblemente nos vamos a quedar groys antes de que la jeringuilla termine incluso de entrar dentro de nuestro organismo, ¿vale? La cocaína. Pero sin embargo, en personas que desde los 19 años, como el caso de Kurt, pues llevan años consumiendo este tipo de droga, para nada tenemos por qué pensar que esto significa que va a haber un efecto, digamos, de somnolencia total inmediato, ¿vale? Y eso cualquier forense americano o de cualquier otro lugar del mundo lo va a defender así, ¿vale? Luego el famoso taburete, ¿no? Se dice que el taburete bloqueaba la puerta, con lo cual, y además estaba cerrada, con lo cual la versión oficial dice que, oye, pues esto en teoría significa que alguien desde dentro, ¿vale? Pues tuvo que colocar ese taburete para que quedara allí, ¿no? Sin embargo, pues la teoría de Tom Grant y todos los que han venido después, lo que dice es que, claro, el taburete realmente no estaba bloqueando la puerta del todo y que la puerta tenía un seguro simple, que era fácil de manipular. En fin, es como, no sé si se capta, es como si y fuéramos un poco enrevesados a la hora de interpretar cosas que son, pues, yo creo que bastante evidentes. Y sobre el tema de la tarjeta, creo recordar que no estaba claro si la tarjeta se podía haber usado después o que simplemente era una de esas tarjetas que tú las usas, pero los cargos no son inmediatos, sino que aparecen a lo mejor a las 48 horas, etcétera. También hablaron de la nota, ¿no? Que también hemos hablado de la nota anteriormente, ¿no? Se reinterpreta de manera subjetiva, que es lo que quiere decir la nota. Y luego, que esto sí que me parece súper importante, Carmen, es que se dice que no se hallaron huellas digitales en la escopeta, ¿vale? Ni tampoco, por ejemplo, en los cartuchos. Claro, esto la gente que no está acostumbrada a ver escenarios criminales donde haya un arma de fuego de este tipo, digamos, dentro de la historia, pues nos puede parecer una cosa muy rara, ¿no? A lo mejor creemos, ¿no? Tiene que haber huellas, tiene que haber huellas, ¿no? Porque depende de la textura de las piezas que conforman el arma, porque depende de si hay una superficie suficiente, por ejemplo, en un gatillo, dentro de un gatillo, rara vez, Carmen, se puede llegar a encontrar puntos característicos suficientes como para identificar una huella ahí
¿vale? O sea, y a veces en la propia culata, a lo mejor, ¿vale? Del arma, pues tampoco tiene por qué, depende del tipo de madera que sea, si es porosa o no porosa. Hay un caso que yo creo que los dos conocemos, Carmen, que es el de Damaso el Brujo, que también se suicidó disparándose con una escopeta y no hubo huellas en el arma, ¿no? Aunque sí restos de residuos de disparo. Con lo cual, creo que como podemos ver, pues todos los puntos en los que se sujeta la teoría de Tom Grant y de cualquiera que posteriormente haya querido ahondar en una posible versión conspiranoica de este crimen, pues son simple y llanamente reinterpretaciones personales y subjetivas que, pues que no se pueden, que tampoco se pueden rebatir, salvo con lo que es la propia estadística, ¿no? Pues si la estadística toxicológica nos dice que entre consumidores, como dije antes, importantes de heroína, perfectamente les puede dar tiempo de dispararse, pues tendremos que hacerle caso a la estadística, ¿no? Y si la estadística nos dice que la mayoría de los suicidios por armas de fuego de este tipo, escopetas, no aparecen huellas, pues por algo será, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es un poco construir, digamos, todas las piezas del rompecabezas, no solamente las del escenario, que son las que hemos mencionado ahora, sino integrarlo además, pues con todo lo demás que hemos comentado antes, ¿no? Sí, ¿sabes qué me pasa, Félix? Que claro, hablamos del suicidio, yo siempre me voy por el tema emocional, más subjetivo claro, no soy una profesional como tú, pero en el tema de la criminología y demás, me pongo a pensar que tú que estás más acostumbrado que yo, el tema, ya es verdad que antes decías que un tío suyo también se quitó la vida con una escopeta, me Ujú. parece tan fuerte, ¿no? El hecho de acabar con su vida de esa manera es algo frecuente porque a la hora de elegir el método, no sé, es como que... Hay siempre un componente de familiaridad, Carmen. Está demostrado que las personas que han tenido un familiar que se ha quitado la vida ahorcándose, por ejemplo, son más propensos a que si se acaban por quitar la vida, utilizan el mismo método, por ejemplo, el ahorcamiento. Y lo mismo ocurre con el tema de los suicidios por arma de fuego. O sea, en España esto no es tan normal entre nosotros porque es muy raro que alguien pueda tener un arma de fuego en casa, salvo que sea cazador o tirador deportivo o yo qué sé, o funcionario de policía, por ejemplo. Entonces, no es tan raro que en países como Estados Unidos o México, por ejemplo, las personas pues, se quitan la vida utilizando armas de fuego. Sí hay un factor de riesgo que es conocer que alguien cercano a ti de alguna manera también lo ha hecho, ¿no? Hay un cierto, digamos, factor de familiaridad, digamos, no es una cosa que te resulte tan violenta, ¿no? A nosotros sí, Carmen, por supuesto, a ti te resulta así y a mí también, pero no para alguien que lo ha vivido pues, en su infancia, ¿no? Hablando de la infancia, antes lo apuntabas, tuvo una infancia bastante complicada. Sí, se supone que a los 9 años sus padres se separan. Él, por alguna razón, pues aquello le hizo una fractura emocional importante, ¿no? Sufrió bullying cuando estaba en el colegio, porque él. Esto es otra cuestión también curiosa, ¿no? Él siempre dijo que espiritualmente se sentía bisexual, pero y que posiblemente si no hubiese iniciado una vida en familia con su pareja y hubiesen tenido una hija, pues que él no descartaba que a lo mejor él, ¿sabes? En el futuro se hubiese enamorado de un hombre, ¿no? Entonces, en esa infancia, en esa adolescencia, él tenía muy buena relación con un chico gay, que claro, estamos hablando de los años 80 todavía, eso estaba bastante mal visto en Estados Unidos, sobre todo en el seno de una familia cristiana, como eran los padres de él, ¿no? Y eso también le marcó, ¿no? Y hizo también que los niños, pues lo típico del colegio y del barrio, pues le hicieran bullying y demás, ¿no? Eh, Luego llega su encuentro con el mundo de la música, previo a consumir en una edad muy temprana, desde los 13 años ya fumaba marihuana. Y yo creo que, bueno, al final, pues poco a poco empieza a haber un devenir ahí de un niño roto, ¿no? A mí me gusta utilizar esa expresión, ¿no? El niño roto que no termina de sentirse identificado ni completo pues, con su padre ni con su madre, ¿no? De hecho, en la separación primero se fue con la madre, pero al cabo de un tiempo volvió con el padre y así sucesivamente, ¿no? Eso pues le hizo crecer de una manera, yo creo, dolorosa. Si a eso le añades luego la presencia de las drogas que poco a poco se empiezan a familiarizar con tu forma de vivir y acabas pasando pues de la marihuana a la heroína, pues ya hay ahí un cóctel donde ya todos sabemos que las personas que sufren adicciones, en un principio la adicción les sirve para huir de un problema, pero luego
la propia adicción se convierte en el problema. Con lo cual se entra en un círculo vicioso donde se puede mezclar pues, cuestiones o teorías como el no estar preparado para el éxito, el no tener la autoestima trabajada del todo, a pesar de que te da la impresión de que todo el mundo te ama y te quiere. En fin, yo siempre, no sé, mi impresión ha sido que Kurt Cobain era un alma rota y que lamentablemente lo que ocurrió era crónica de una muerte anunciada, ¿eh? Ujú. No, no, lo recoge bastante bien la carta de despedida, ese fragmento que leíste, Feli, donde decía que se sentía mal consigo mismo, sufría mucho por los demás. Se notaba que era una persona bastante sentimental, con mucha empatía y ese sufrimiento que tenía, bueno, también, bueno, es muy frecuente también en los artistas, pero él se notaba ya que no podía con ello. Félix, está claro lo que tú opinas en este sentido. Bueno, Ese, sí, a ver, esto es lo de siempre también, Carmen, que todo esto te lo digo en base a las fuentes abiertas. A lo mejor un día veo los expedientes, que por cierto, los informes de autopsia se filtraron en el año 2020 y algo, se filtraron y fíjate que después de filtrarse, todos los expertos que tuvieron acceso a ellos volvieron a confirmar, incluso algunos otros independientes, que se trataba de un suicidio, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que no sé, si yo viera los documentos, no sé si seguiría pensando lo mismo, pero ahora mismo, en base a mi experiencia y los datos que han trascendido, que como ya digo, no es que haya nada nuevo, sino lo que hay es una reinterpretación de lo que ya había, yo creo que aquí estamos ante otro más de los suicidios que han marcado pues la vida de tantos y tantos artistas, ¿no? No solamente del mundo de la música. del cine. Bueno, siempre me viene a la cabeza ahora cuando comentamos el tema de suicidio de Robbie Williams, ¿no? Del actor. Por Ujú. ejemplo, Sí, ¿sabes? O sea sí. que al final hay gente que no está preparada para gestionar el éxito, ¿no? Sí, y que no siempre eh, el éxito significa estar rodeado de gente y que la gente te quiera o piense que seas un dios, ¿no? Porque a lo mejor resulta que tú a ti mismo no te quieres. No hay nada peor que sentirse solo en multitud, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Porque, Eso es lo que decía él, ¿no? Que estaba rodeado de personas, pero se sentía solo. claro, claro. Y fíjate que esa es una idea recurrente de todos los suicidas. Yo todos los casos que he tenido de suicidios, Carmen, y normalmente al año solemos tener entre 2 y 3 casos, más o menos de media, donde lo que nos piden es lo que se llama un diagnóstico diferencial. Viene la familia y nos dice, mira, yo es que creo que mi hijo, mi hermano, mi marido, mi padre, era imposible que se quitara la vida, aquí tiene que haber algo detrás, por favor, queremos una opinión independiente. Y fíjate que en el 90% de los casos, cuando revisamos todo, al final lo que te encuentras es eso. Gente que en un determinado momento, por la razón que sea, se ha sentido solo y sufriendo tanto que para ellos es una liberación dejar de estar aquí. Y esto es complicado de entender y de aceptar, pero yo siempre digo que si hay algo sobre lo que jamás se puede discutir, es sobre la voluntad de un ser humano sobre su propia vida, ¿vale? Y es complejo, ¿no? Porque es anticristiano, es antinatura a lo mejor para muchos de nosotros, pero al fin y al cabo es una decisión que toma alguien y en ese sentido hay que respetarla. Otra cuestión es que evidentemente hay que luchar contra la gente que se siente solo y que tiene factores que les puede conducir a este tipo de situaciones, ¿no? Y eso ahí es donde hay que trabajar básicamente. Pero es verdad que luego siempre hay un conflicto moral en esta fase final de la que hablamos, ¿no, Carmen? El hecho Ujú. oye, ¿la gente tiene derecho o no tiene derecho a que esto ocurra? ¿Debería Uf. ser así? ¿Y en qué cultura nos movemos, Carmen? Porque si nos fuéramos a las culturas orientales, donde está tan estandarizado, en Japón, en China, en muchos países, en Corea, pues las conductas autolíticas, ¿ahí qué análisis hacemos? Ujú. Es Un un tema tema interesante. tan complejo, Félix, que daría no para uno, sino dos y tres, y como has apuntado, bastante delicado. Lo que está claro, lo que suelo siempre comentar, que aunque es difícil, mira, estos familiares, amistades apuntaban que no conocían, ¿no? Que esa persona se sentían tan solas. Quizás en estos casos, pues, recomendable, aunque a veces es difícil, hablar, Sí. decir cómo se siente uno, ¿no? No sé si eso Y ayudará no, a buscar claro, una y solución. no olvidemos que hay teléfonos oficiales para este tipo Claro, de ayudar, pero bueno, todo eso se dice muy bien, pero hay que verse es en, difícil. en la piel de una persona así, Es ¿sabes? complicado y siempre lo entiendo, no es tan fácil, por eso que
Lo único que podemos decir aquí es que pida siempre ayuda, aunque sea caminando por la calle, a coger a cualquier persona y comentarlo, pero como dices, es complicado, ¿no? No sabemos. Muy complejo, Es muy complejo, complejo. es complejo y siempre se entiende, ¿no? Las personas que pasan por esos momentos, que tienen una depresión a veces encubierta, ¿no? La persona que parece que está bien y no lo está. Correcto. Sí, 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 a veces ocurre eso. Además, que en muchas ocasiones te encuentras con eso, con que le hablas con la gente y te dicen, no, no, pero es que va, pero sí. Además es curioso porque en muchas ocasiones se suele producir lo que se llama un efecto, yo lo llamo un efecto cumbre, ¿no? Y es que casi siempre se da la circunstancia de que días antes la persona, que al fin finalmente entra en lo que es el proceso de autólisis, tiene algo que te conduce a pensar exactamente lo contrario. No, es que hace pocos días me había dicho que tenía unos nuevos proyectos o que estaba muy ilusionada con el nacimiento de, yo qué sé, de su nieto, de su sobrino, de lo que sea. Y entonces es cuando a la gente más le choca, ¿no? Pero fíjate que eso suele ser normal, tener un subidón inicial antes de entrar luego en la debacle, ¿no? Ujú. Hay que apostar por eso, por la salud mental. Y Félix, que te digo que siempre es un placer tenerte aquí en Dimensión Oculta. Estaremos muy pendientes de lo que nos vas a aportar en relación a este caso. Y pregunta obligada siempre, ¿proyectos? ¿Alguno en Muy mente? bien. Bueno, tienes un montón. Tengo un montón de proyectos, pero vamos, básicamente yo creo que si os pasáis por mi canal, si buscáis en YouTube Félix Ríos Criminólogo, seguramente habréis comprobado que ahora tenemos, digamos, una nueva sección que se llama Estudio Criminal, donde todas las semanas estamos sacando normalmente una media de 2 videopodcasts, digamos, donde analizamos casos de actualidad o casos a lo mejor más antiguos, ¿no? Siempre desde una perspectiva forense, ¿no? No tanto el relato, ¿no? De hecho, nuestro lema es más allá del relato, ¿no? No tanto el relato de lo que sucede, sino ese análisis profundo dentro de las ciencias forenses que yo creo que ayuda a que la gente se forme una opinión objetiva, ¿no? Y no basada en la especulación. Libros, sabes que sacamos en breve, en pocos días, otro libro más sobre un caso importante ocurrido aquí en Canarias. Hay una novela que tengo en proyecto y que espero que en cuestión de 1 mes y medio, 2 meses, pues vea la luz. En fin, siempre hay trabajo, siempre hay trabajo. Y eso está bien, y que siga así. Un abrazo enorme, Félix, cuídate mucho y espero escucharte pronto. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Más allá de teorías, más allá de dudas, más allá de lo que realmente ocurrió aquella noche, hay algo que no deberíamos olvidar. Kurt Cobain era una persona, un ser humano que, como tantos otros, luchaba en silencio. A veces el dolor no hace ruido, no se ve, no se entiende desde fuera, pero está ahí. Por eso hoy, más allá del misterio, queremos recordar la importancia de algo esencial: cuidar la salud mental, hablar, pedir ayuda, escuchar, estar. Pero también la necesidad de que quienes pueden hacerlo invierta en ella, en recursos, en prevención, en acompañamiento, porque cuidar la salud mental no debería ser un privilegio, sino un derecho. Y a veces la mayor oscuridad no está fuera, sino dentro. Gracias por estar ahí, al otro lado de las ondas. Nos escuchamos pronto. I kind of envy people at times who are blissfully happy, and a lot of those people aren't bothered with the complications of knowledge and everything else that life has to offer. You know, I know a lot of people who are simpletons. You know, they're very simple, that they can enjoy their lives and be totally happy and secure with, you know, just watching sports on television and having a beer every once in a while. You know, so, and I've always felt too complicated, so I kind of envy those people. And I'm not saying that I'm smarter than most people. It's just that I'm too sensitive, and I wish sometimes I could just enjoy the simple things in life, you know, and just not forget about everything else.